Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Ya hablamos aquí acerca de el Dios real, el Dios que existe, el Dios que quiere tener una relación cercana con sus hijos, es decir, con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de algunas cosas que Dios no puede hacer. Tú sabes que cuando yo era niño, allí mi maestra en la iglesia, porque los que somos cristianos y tenemos esa experiencia, y de paso, si tú tienes niños, llévalos a la escuela de la iglesia. Te invito a buscar una iglesia adventista. Tenemos una escuela para los niños. Los niños, de acuerdo a las edades, se agrupan allí para aprender de Jesús. Bueno, cierro eso. Y yo cuando era niño asistía a una escuela allí de la iglesia los días sábados. El día sábado, y allí aprendí muchas canciones, muchos versículos de la Biblia, muchas cosas que me sirvieron, me sirven y me servirán. Muchas de esas cosas yo las aprendí cuando era niño. Yo creo que el mejor regalo que tú puedes dar a tus hijos es no solamente enseñarles a través del ejemplo los valores y las cosas buenas allí en casa, sino que la mejor herencia y el mejor regalo es que ellos se preparen para vivir con Jesús por la eternidad. Es por eso que por amor a ellos tú tienes que ir a la iglesia. Ellos tienen que aprender, tienen que crecer con una mentalidad llena de aquellas cosas buenas que Dios tiene para los seres humanos. Entre la música que yo aprendí cuando era niño, había una que decía, mi Dios es tan grande, decía, y nosotros lo cantábamos con mímicas. Tú sabes cómo son los niños, ¿no? O nosotros fuimos cuando éramos niños, no teníamos miedo ni vergüenza. Y yo te puedo dar una lista. Dios no puede ser injusto, Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, Dios, etc. Te puedo dar una lista. Pero hoy vamos a hablar de 3 cosas específicas de las cuales Dios no puede hacer. ¿Me estás comprendiendo? Dios no puede hacer. No puede. ¿Cómo que no puede? ¿Es que no tiene poder? No. No es que no tiene poder o le falta poder. No es ese el concepto ni la idea. Es que no puede hacer porque eso va en contra de su naturaleza. Ahora, ¿cuáles son esas 3 cosas? En sí, nosotros podemos enumerar muchas otras cosas, pero hoy vamos a hablar de 3 específicamente. 3 cosas que Dios no puede hacer. Y para ello nosotros tenemos que ir a la Biblia, porque la Biblia nos muestra las respuestas a cualquier pregunta que nosotros nos podamos hacer. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Y para ello, te voy a invitar para que puedas abrir tu Biblia, abre tu Biblia allí conmigo, en el libro de Malaquías capítulo 3. ¿Estás con Biblia en mano? Yo estoy aquí con Biblia abierta. Malaquías capítulo 3. Y vamos a leer juntos, versículo 6. Malaquías 3:6 dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Voy a repetir una vez más esta expresión. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Qué cosa es lo que Dios no puede hacer? La Biblia misma lo menciona. Dios no puede cambiar. ¿Cómo es esto? Yo ya escuché a muchas personas, y muchas con sinceridad ya me lanzaron allí la pregunta. Muchos por allí me escriben aún hoy diciendo, pastor, hay algo que yo no comprendo acerca de Dios. ¿Qué cosa es lo que no comprendes acerca de Dios? Parece que Dios es un Dios cambiante. Es un Dios que en un momento actúa de una manera y en otro momento cambia. Hubo hace algunos años una persona que me dijo, pastor, yo le voy a demostrar con la Biblia de que Dios sí cambia. ¿Cómo? Y él se fue al Antiguo Testamento y dice, mire, cuando yo voy al Antiguo Testamento, encuentro que todo el Antiguo Testamento es un Dios arbitrario, es un Dios malo, es un Dios que mata, es un Dios que destruye. Y ahí me mostró un texto que decía que Dios le ordena allí a uno de sus líderes del pueblo de Israel, le dice, anda, mata, destruye, acaba, etc. Entonces, pastor, eso es un Dios malo. Es un Dios que no tiene misericordia, eso no es un Dios bueno. En cambio, parece que del Antiguo al Nuevo Testamento hay un paso enorme.
Y ese paso enorme es que en el Nuevo Testamento encuentro un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios bueno, un Dios que llama, un Dios que muere, como que se arrepintió de todo lo que hizo en el Antiguo Testamento. Y él me preguntaba con tanta sinceridad. Ya sabes que hay personas que te preguntan no porque quieren saber, sino porque ellos siempre quieren contradecirte en algo que le digas. Pero hay personas que buscan la verdad con toda sinceridad. Y me decía, pastor, eso no entra en mi cabeza. Dios aquí es malo y aquí es bueno. Aquí da oportunidades, aquí da gracia, aquí muere, aquí sufre, pero aquí mata, aquí destruye. ¿Que acaso no es el mismo Dios? Dios cambió, Dios se arrepintió. Ahora, el texto que nosotros hemos leído, ¿dónde está? En el Antiguo Testamento. Entonces, cuando uno va a la Biblia y ve aparentemente esa diferencia de que aquí hay un Dios malo y aquí hay un Dios bueno, ese es un pensamiento equivocado. Porque yo te puedo demostrar con cientos de textos del Antiguo Testamento, yo te voy a mencionar algunos en este momento, de que Dios es el mismo. Dios es amor en el Nuevo Testamento y Dios es amor en el Antiguo Testamento. A ver, vamos a evidencias bíblicas, ¿está bien? Vamos a evidencias bíblicas. Mira lo que dice el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 4. El libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 4. A mí me encanta mucho este texto. Aquí encuentro un diálogo entre Moisés y Dios. Y mira lo que dice Moisés, 34:4 del libro de Éxodo. Dice así: Jehová pasó delante de él y él exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué te parece? ¿Dónde es ese texto? En el Antiguo Testamento. Dios poderoso, misericordioso, tardo para la ira. ¿Acaso no es una manera de decir Dios es amor? Misericordioso. Lamentaciones diría, todas las mañanas, Lamentaciones 3:22, se renueva la misericordia de Dios. Es decir, Dios no cambia, Dios es eterno. Dios siempre quiso salvar. No, pastor, parece que el Antiguo Testamento solamente quiso salvar al pueblo de Israel y las demás naciones no le interesaba. Te voy a demostrar que sí le interesaba. ¿Recuerdas tú de Nínive? Nínive era una ciudad idólatra, pagana. Era una ciudad cruel. Ahora, antes de que venga un juicio de destrucción sobre Nínive, Dios levantó un profeta. ¿Quién levantó? A Jonás. Y se fue y le advirtió, es decir, Dios le dio una oportunidad nueva a la ciudad, una nueva oportunidad. Si Nínive no hubiese aprovechado esa oportunidad, ella sería destruida. Pero tú sabes que después de la predicación de Jonás, Nínive se arrepintió. ¿Y qué cosa sucedió? ¿Qué cosa dice Jonás capítulo 3 o capítulo 4? Él tuvo misericordia. Porque el mismo Dios de amor del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo. Pastor, entonces, ¿por qué yo no entiendo aquella expresión cuando Dios dice, anda, mata, destruye, acaba? ¿Por qué? ¿Dónde está allí la misericordia de Dios? Mira, te voy a demostrar con otro texto. El libro de Génesis capítulo 15, versículo 16. Vamos al primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 15, versículo 16. Este es un texto muy revelador. Y aquí es el pacto que Dios hace con su siervo Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 16. Dice así: tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Dios le está diciendo a Abraham: mira, hoy esas ciudades todavía no van a ser destruidas, porque yo les estoy dando oportunidad. Es decir, cuando Dios le dice, cuando Dios da una orden y dice, anda, mata y destruye, es porque su maldad llegó al colmo, llegó al fin. Tantas oportunidades ellos desperdiciaron. Y ese es el mismo Dios del Nuevo Testamento, el Dios que da oportunidades, el Dios que es misericordioso, pero también que es el Dios justicia. ¿Comprendes eso? Entonces, Dios
es el mismo. Dios no cambia. Eso es lo primero que Dios no puede hacer. Dios no puede cambiar. Dios es el mismo en el Antiguo Testamento, Dios es el mismo en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué cosa es lo segundo que Dios no puede hacer? El libro de Isaías capítulo 49, versículo 15, me trae otra revelación. Isaías capítulo 49, versículo 15, dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Qué interesante, ¿verdad? Aquí está haciendo una comparación entre la relación de una madre y su hijo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y aquí termina el texto diciendo: aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Qué es lo segundo que Dios no puede hacer? Dios no puede abandonarte. ¿Sabe lo que dice el libro de Oseas capítulo 11, versículo 8? ¿Cómo podré abandonarte? No puedo. ¿Cómo podré dejar de amarte? Para comprender más o menos de manera pálida el amor de Dios, tenemos que ver el amor de padre o el amor de madre. Y cuando tú analizas el amor de un padre o de una madre para con su hijo, tú te vas a quedar sorprendido y vas a decir: ¿por qué lo ama? Él es desobediente, él es terco, él es malo, él es ingrato. Pero la mamá lo sigue amando. Es decir, es un amor sin razón. Yo no espero nada de ti, pero aún así te amo. ¿Qué cosa puede esperar un papá con un hijito ahí en brazos? ¿Cómo ese niño le puede corresponder su amor? No puede corresponder su amor. Y aunque no lo corresponda, aunque sea un amor no correspondido, él lo sigue amando. Entonces, nada de lo que tú hagas en esta vida hará de que Dios pueda amarte menos. Puedes ser un asesino. Tus manos pueden estar manchadas de sangre. Puedes estar esclavo del vicio. Puedes ahora mismo estar allí con los efectos del alcohol. Puedes estar consumiendo droga. Puedes haber caído en la profundeza de la vida, en la asquerosidad de este mundo. Pudiste haberte embarrado desde la cabeza hasta los pies. Pudiste haberte ensuciado con lo peor del pecado. La gente te puede decir que eres lacra de la sociedad, de que no vale la pena que tú sigas viviendo, pero aún así Dios te sigue amando. Eso tú no vas a comprender en su plenitud jamás. ¿Por qué me amas? ¿Hay una razón para que me ames? Y Dios te dice: aunque no haya ninguna razón, yo te amo, porque el texto dice: nunca me olvidaré de ti, nunca te dejaré. ¿Cómo voy a abandonarte? Hagas lo que hagas, independientemente de lo que hagas, Dios te ama. Eso no significa que te va a evitar las consecuencias. Tus decisiones, tus acciones van a traer consecuencias terribles a su vida, y probablemente un día te vas a perder, y un día te vas a morir, y un día también no te vas a salvar. Pero quiero que sepas que Dios nunca dejó de amarte. Ahora, ¿sabes que este segundo pensamiento enternece tanto mi corazón? Dios me ama, aunque yo no pueda corresponder su amor. Dios no puede abandonarme. Es por eso que me da oportunidades, es por eso que su amor lleva a perdonarme, y cuando me perdona, olvida por completo mi pecado. Cuando hay arrepentimiento en mi corazón, me arrodillo delante de Dios, Dios me dice: te perdono. Y cuando Él me perdona, su perdón es completo, no es superficial. Dice la Biblia: no me acordaré más de tu pecado, porque Él me da su gracia, me cubre con su manto de justicia. Él me mira como un santo, porque Él pone su justicia en lugar de la mía. Es decir, Dios no me abandona, y Dios siempre estará dispuesto a recibirme por más que me haya ensuciado en este mundo. Eso es amor, eso es gracia. Eso es algo que los seres humanos no podremos comprender en su plenitud. Lo segundo que Dios no puede hacer es: Dios no puede abandonarte. Entonces, cuando tú digas: me siento solo, estoy abandonado en esta vida, nadie está conmigo, no es verdad. Dios no puede dejarte. Hágaslo Dios. ¿Qué cosa es lo que Dios no puede hacer? La Biblia misma lo menciona. Dios no puede cambiar. ¿Cómo es esto?
Yo ya escuché a muchas personas, y muchas con sinceridad ya me lanzaron allí la pregunta, muchos por allí me escriben aún hoy diciendo, pastor, hay algo que yo no comprendo acerca de Dios. ¿Qué cosa es lo que no comprendes acerca de Dios? Parece que Dios es un Dios cambiante. Es un Dios que en un momento actúa de una manera y en otro momento cambia. Hubo hace algunos años una persona que me dijo, pastor, yo le voy a demostrar con la Biblia de que Dios sí cambia. ¿Cómo? Y él se fue al Antiguo Testamento y dice, mire, cuando yo voy al Antiguo Testamento, encuentro que todo el Antiguo Testamento es un Dios arbitrario, es un Dios malo, es un Dios que mata, es un Dios que destruye. Y ahí me mostró un texto que decía que Dios le ordena allí a uno de sus líderes del pueblo de Israel, le dice, anda, mata, destruye, acaba, etc. Entonces, pastor, eso es un Dios malo. Es un Dios que no tiene misericordia, eso no es un Dios bueno. En cambio, parece que del Antiguo al Nuevo Testamento hay un paso enorme. Y ese paso enorme es que en el Nuevo Testamento encuentro un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios bueno, un Dios que llama, un Dios que muere, como que se arrepintió de todo lo que hizo en el Antiguo Testamento. Y él me preguntaba con tanta sinceridad. Ya sabes que hay personas que te preguntan no porque quieren saber, sino porque ellos siempre quieren contradecirte en algo que le digas. Pero hay personas que buscan la verdad con toda sinceridad. Y me decía, pastor, eso no entra en mi cabeza. Dios aquí es malo y aquí es bueno, aquí da oportunidades, aquí da gracia, aquí muere, aquí sufre, pero aquí mata, aquí destruye. ¿Que acaso no es el mismo Dios? Dios cambió, Dios se arrepintió. Ahora, el texto que nosotros hemos leído, ¿dónde está? En el Antiguo Testamento. Entonces, cuando uno va a la Biblia y ve aparentemente esa diferencia de que aquí hay un Dios malo y aquí hay un Dios bueno, ese es un pensamiento equivocado. Porque yo te puedo demostrar con cientos de textos del Antiguo Testamento, yo te voy a mencionar algunos en este momento, de que Dios es el mismo. Dios es amor en el Nuevo Testamento y Dios es amor en el Antiguo Testamento. A ver, vamos a evidencias bíblicas, ¿está bien? Vamos a evidencias bíblicas. Mira lo que dice el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 4. El libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 4. A mí me encanta mucho este texto. Aquí encuentro un diálogo entre Moisés y Dios. Y mira lo que dice Moisés, 34:4 del libro de Éxodo. Dice así, Jehová pasó delante de él y él exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué te parece? ¿Dónde es ese texto? En el Antiguo Testamento. Dios poderoso, misericordioso, tardo para la ira. ¿Acaso no es una manera de decir Dios es amor? Misericordioso. Lamentaciones diría, todas las mañanas, Lamentaciones 3:22, se renueva la misericordia de Dios. Es decir, Dios no cambia, Dios es eterno. Dios siempre quiso salvar. No, pastor, parece que el Antiguo Testamento solamente quiso salvar al pueblo de Israel y las demás naciones no le interesaba. Te voy a demostrar que sí le interesaba. ¿Recuerdas tú de Nínive? Nínive era una ciudad idólatra, pagana. Era una ciudad cruel. Ahora, antes de que venga un juicio de destrucción sobre Nínive, Dios levantó un profeta. ¿Quién levantó? A Jonás. Y se fue y le advirtió, es decir, Dios le dio una oportunidad nueva a la ciudad, una nueva oportunidad. Si Nínive no hubiese aprovechado esa oportunidad, ella sería destruida. Pero tú sabes que después de la predicación de Jonás, Nínive se arrepintió. ¿Y qué cosa sucedió? ¿Qué cosa dice Jonás capítulo 3 o capítulo 4? Él tuvo misericordia. Porque el mismo Dios de amor del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo. Pastor, entonces, ¿por qué yo no entiendo aquella expresión cuando Dios dice, anda, mata, destruye, acaba? ¿Por qué? ¿Dónde está allí la misericordia de Dios? Mira, te voy a demostrar con otro texto. El libro de Génesis capítulo 15, versículo 16. Vamos al primer libro de la Biblia.
Génesis capítulo 15, versículo 16. Este es un texto muy revelador. Y aquí es el pacto que Dios hace con su siervo Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 16. Dice así: tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Dios le está diciendo a Abraham: mira, hoy esas ciudades todavía no van a ser destruidas, porque yo les estoy dando oportunidad. Es decir, cuando Dios le dice, cuando Dios da una orden y dice, anda, mata y destruye, es porque su maldad llegó al colmo, llegó al fin. Tantas oportunidades ellos desperdiciaron. Y ese es el mismo Dios del Nuevo Testamento, el Dios que da oportunidades, el Dios que es misericordioso, pero también que es el Dios justicia. ¿Comprendes eso? Entonces, Dios es el mismo, Dios no cambia. Eso es lo primero que Dios no puede hacer, Dios no puede cambiar. Dios es el mismo en el Antiguo Testamento, Dios es el mismo en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué cosa es lo segundo que Dios no puede hacer? El libro de Isaías capítulo 49, versículo 15, me trae otra revelación. Isaías capítulo 49, versículo 15, dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Qué interesante, ¿verdad? Aquí está haciendo una comparación entre la relación de una madre y su hijo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y aquí termina el texto diciendo: aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Qué es lo segundo que Dios no puede hacer? Dios no puede abandonarte. ¿Sabe lo que dice el libro de Oseas capítulo 11, versículo 8? ¿Cómo podré abandonarte? No puedo. ¿Cómo podré dejar de amarte? Para comprender más o menos de manera pálida el amor de Dios, tenemos que ver el amor de padre o el amor de madre. Y cuando tú analizas el amor de un padre o de una madre para con su hijo, tú te vas a quedar sorprendido y vas a decir:
lo ama. Él es desobediente, él es terco, él es malo, él es ingrato. Pero la mamá lo sigue amando. Es decir, es un amor sin razón. Yo no espero nada de ti, pero aún así te amo. ¿Qué cosa puede esperar un papá con un hijito ahí en brazos? ¿Cómo ese niño le puede corresponder su amor? No puede corresponder su amor. Y aunque no lo corresponda, aunque sea un amor no correspondido, él lo sigue amando. Entonces, nada de lo que tú hagas en esta vida hará de que Dios pueda amarte menos. Puedes ser un asesino. Tus manos pueden estar manchadas de sangre. Puedes estar esclavo del vicio. Puedes ahora mismo estar allí con los efectos del alcohol. Puedes estar consumiendo droga. Puedes haber caído en la profundidad